Informativo Mira TV. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy tenemos a un invitado quien nos honra nuevamente con su presencia, siempre súper oportuno, con temas realmente de actualidad. Se trata del doctor Nelson Díaz Layret, cirujano, urólogo y oncólogo. Y bueno, en virtud de que internacionalmente se está, digamos, conmemorando el mes del cáncer de próstata, de la lucha contra el cáncer de próstata, hemos querido pues que él nos comente y nos ofrezca también, no solamente desde la perspectiva profesional, sino desde la sapiencia de la experiencia de la vida. Lo que eso significa para un ser humano, cuáles son, digamos, que los alcances que ha tenido la ciencia para combatir y para paliar los efectos de esta enfermedad y otros temas relacionados con la lucha contra el cáncer de próstata. Nelson, siempre un verdadero placer, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias. Salir corriendo de la clínica, Sí. de los centros de salud donde trabajas para llegar a tiempo acá a compartir este interesante tema con nuestro querido público. Gracias, Dexy, gracias nuevamente por la invitación. Como te he repetido en otras oportunidades, para mí es un placer siempre compartir con la comunidad, con la población, con las personas que tienen a bien compartir y escucharnos a nosotros, pues, ¿no? Sabes que, bueno, a todos nos llama mucho la atención y quienes, por ejemplo, tenemos hijos varones, siempre estamos como muy atentos a esos temas, ¿no? Y bueno, por nuestras familiares, etcétera. El tema de la próstata, porque también siempre está vinculada la próstata específicamente con el cáncer, ya a una edad del hombre avanzada. Y por eso nos gustaría que tú nos comentes, bueno, nos hables un poquito de la anatomía de la próstata. ¿Por qué pasa esto? ¿Es realmente siempre necesariamente que pase? ¿Se puede evitar? Háblanos un poquito de esa parte. Bueno, mira, primero para empezar, el por qué se escogió noviembre como el mes de la salud masculina. November, ¿no? Dicen. November, exactamente. Pero ¿por qué el mes de noviembre se escogió como el mes de la salud de la masculina? Y como bien dices tú, es la contracción que es Movember. Eso salió a propósito hace muchos años atrás. Un grupo de amigos en la población de Melbourne, en Australia, un amigo de ellos que era relativamente joven se murió de cáncer de próstata. Y en Australia tienen mucho fetiche, tienen mucha propaganda, tienen mucha historia en relación a lo que es el barbero clásico, ¿sabes? Lo que identifican a las barberías, que son estos cilindros que se verticales, mueven azul con blanco, y que se dejan crecer el mostacho en forma muy particular, como en las películas, en la década de los 20 y los 30. Eso es muy característico en Australia. Ellos tienen una tradición de barbería y por estos tipos de locales muy arraigada, y que los hombres se dejen crecer el bigote en forma muy particular, que hoy en día inclusive muchos lo siguen manteniendo. Entonces, que es parte hasta del folclore, creo, sí, el tema del bigote. Exactamente. Es parafernalia Entonces, folclórica. este grupo de amigos, viendo que su amigo padecía de cáncer de próstata y que eventualmente falleció del cáncer de próstata, quisieron de alguna forma identificarse dejándose crecer el bigote, el mustache. Eso después se popularizó en Estados Unidos, después en Europa y el resto del mundo, y eso sucedió en el mes de noviembre. Entonces dice Movember, que es la contracción entre mustache y la palabra ¿Qué te parece? noviembre. Bueno, Y es el mes azul, porque bien. obviamente, así como el rosado identifica a la mujer, el azul como color identifica al hombre. Y entonces se quiere agarrar, o se tomó, mejor dicho, el mes de noviembre como una concientización a nivel mundial en relación al estudio de la salud masculina, cuya piedra angular sigue siendo el cáncer de próstata. Y el cáncer de próstata... Pero es amplio, ¿no? El mes. Claro, la sí, salud en abarca general toda la salud del hombre. masculina. Lo que pasa es que la consulta urológica integral, el cáncer de próstata sigue siempre siendo la piedra angular, porque la primera causa de muerte por cáncer del hombre es próstata. La segunda causa de muerte, la segunda causa de cáncer del hombre, después del cáncer de piel, sigue siendo de próstata. Entonces, hay cifras que han alarmado mucho. Por ejemplo, en Estados Unidos, que tiene una cifra mucho más depurada, se estima que 248.000 casos nuevos de cáncer de próstata se diagnostican anualmente. En Venezuela, casi 8.000, son como 7.800 casos nuevos de cáncer de próstata
cifras reflejadas en el año 2021, es decir, el año pasado, se diagnostican actualmente. Se diagnostica aproximadamente 23 casos nuevos de cáncer de próstata en Venezuela por día. Wow. Y más o menos se estima que el número de muertes anual en Venezuela por cáncer de próstata, que no son las casuísticas más depuradas, es aproximadamente de 3.800 a 3.700 casos nuevos. El cáncer de próstata... Es dramático, hay que ver la cara a 3.000 y pico personas. El cáncer de próstata es muy raro antes de los 55 años. De hecho, la incidencia de muerte por cáncer del hombre ante los 55 es menos del 3%, pero esa cifra aumenta en forma sustancial después de los 55 años. Por ejemplo, el índice de mortalidad o de sufrir de sufrir de cáncer de próstata del hombre de los 55 a los 74 años, siendo menos de 3 ante los 55, asciende casi el 30%. Y la probabilidad de sufrir de cáncer de próstata por encima de los 74 años asciende al 70%. Es decir, que, es un paso gigantesco. La incidencia y la probabilidad de cáncer es altamente alarmante. El cáncer de próstata, nosotros hemos visto que, por ejemplo, ante la década de 2000, el número de casos, después de los 90, aumentó en forma significativa el número de cáncer de próstata diagnosticado a nivel mundial. Y básicamente porque se mejoraron los métodos de pesquisa. O sea, es decir, no porque aumentó por alguna causa. No, es porque pudimos detectarlo. Básicamente con la aparición del antígeno prostático específico como marcador sérico tumoral para el diagnóstico de cáncer de próstata. Ya en el 2006 hemos alcanzado un plató. Que mucha gente quizás se moría por eso, pero no sabía. Ha bajado la tendencia o la curva de ascenso del número de casos nuevos por año. A partir del 2006 ya está empezando a aplanarse, afortunadamente, y al igual que la muerte por cáncer, básicamente, pues como hemos mejorado nuestro método de pesquisa y podemos identificar a aquellos pacientes en forma precoz que vayan a sufrir de cáncer de próstata, son los pacientes rescatables, afortunadamente. Mira, me gustaría, como decíamos, que tú nos cuentes cuál es la función de la próstata. Sí, bueno, porque es del hombre solamente. Sí, claro, exactamente. La próstata es una glándula anexa del aparato reproductor masculino. Tiene aproximadamente el tamaño de una nuez, pesa entre 18 a 20 gramos y ella está situada exactamente debajo de la vejiga. La vejiga, para poderse vaciar, tiene que atravesar la próstata. Como la próstata empieza a crecer a partir de los 40 años, más o menos un ritmo de 0.6 gramos por año, ella va a ejercer una compresión extrínseca a nivel de la uretra prostática. Yo mis pacientes... O sea, que abraza prácticamente la próstata. Exactamente. Yo a mis pacientes se lo explico en forma gráfica. Es como tener la manguera de un jardín y alguien tiene una manguera. Si tú empiezas a apretar la manguera, a hacer una compresión extrínseca, pues el caudal, el agua que va saliendo por la manguera va a ser menor. Pues llega un momento que si tú apretas mucho la manguera, por mucho que abras el chorro, pues ya el paciente se tranca la orina. Esa misma analogía, ese mismo símil pasa con la próstata. Como la vejiga para vaciarse tiene que besar la próstata, ¿verdad? Que es el tamaño como una nuez. Fíjate. La próstata, a medida que va creciendo, ella va estrangulando, va haciendo una compresión extrínseca a nivel de la uretra, y es por eso que todos los hombres, en mayor o menor escala, vamos a tener lo que denominamos nosotros trastornos de llenado o de vaciado vesical, o lo que se llaman, su sigla en inglés, el LUTS. O sea, pero la próstata no tiene nada que ver con el tema de la micción. Sí, no. O sea, simplemente está ahí puesta. Exactamente. Pues sirve para otra cosa. Y una de las funciones fundamentales de la próstata es esta proteasa sérica, esta glicoproteína, que es el antígeno prostático específico, que ella participa para licuar el coágulo seminal. Es por eso que el líquido seminal, cuando sale, está menos espeso, porque de no licuarse este coágulo seminal, pues no pudiéramos tener eyaculación en el momento de la relación. Entonces, lo que permite que se licúe ese coágulo seminal que viene de los testículos y el epididimo. Como que le coloca más agua, ¿no? Exactamente, lo licúa, y eso es lo que hace la fluidez del líquido seminal durante la eyaculación. Y por eso es que está tan vinculado, obviamente, al tema de la eyaculación, etcétera, y del semen, que entonces por eso también está
si la persona padece de próstata o le es tocada la próstata, tiene problemas también de erección, etcétera, etcétera. Sí, los pacientes ya... O sea, está vinculado con todo con el aparato reproductivo. Sí, bueno, es algo complejo. Por ejemplo, ya sabemos que los pacientes con un crecimiento de próstata en forma significativa, lo que llamamos hiperplasia prostática, condiciona una entidad que se llama isquemia del piso pélvico, y eso puede afectar de cierta forma la calidad en cuanto a la rigidez de la erección. Los pacientes que tienen enfermedades prostáticas crónicas infecciosas también afecta la calidad y la rigidez de la erección. Pero lo que nos interesa siempre, como te dije, indistintamente del motivo de consulta del paciente, o si el paciente tiene la próstata grande o pequeña, o si tienen o no síntomas adjudicables al tracto urinario por aumento del tamaño de la próstata, indistintamente de eso, realmente la piedra angular sigue siendo el despistaje de cáncer de próstata, es decir, hacer el diagnóstico precoz, porque ahí hace la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Por qué da cáncer? ¿Por qué a la próstata le da cáncer? Bueno, es una pregunta bien compleja de responder. Sabemos, por ejemplo, que el primer factor de riesgo para la aparición de cáncer de próstata es la edad. Mientras más envejecemos, mayor aumenta la probabilidad de cáncer de próstata. Como te decía, el cáncer de próstata ante los 55 años es solamente el 3%, pero la probabilidad de sufrir de cáncer de próstata de los 55 a los 74 años asciende al 27%. Y después de los 74 años en adelante, la probabilidad de sufrir de cáncer de próstata aumenta al 70%. Entonces, el primer factor de riesgo para el hombre es la edad. Lo otro, la raza, la etnia. Sabemos que los pacientes descendientes afroamericanos o pacientes del África tienen una mayor probabilidad de sufrir de cáncer de próstata, y si la sufre, tiene una agresión biológica mucho mayor que el resto de la población. El hábito tabáquico. Los pacientes con hábito tabáquico acentuado tienen 3 veces más de padecer cáncer de próstata que el resto de la población. La herencia. Sabemos ya que un paciente que tenga un antecedente en primera generación de cáncer de próstata, es decir, que su papá o su hermano haya sufrido de cáncer de próstata, el riesgo relativo, o sea, la probabilidad que él pueda sufrir de cáncer de próstata es 3 veces por encima al resto de la población. Y si existen 2 miembros de esa misma familia que hayan sufrido de cáncer de próstata, es decir, un hombre cuyo papá o cuyo hermano haya sufrido de cáncer de próstata, él tiene 10 veces más probabilidad de sufrir de cáncer de próstata que el resto de la población, porque ya hay un factor heredofamiliar identificado. La obesidad también es un factor de riesgo para el cáncer de próstata. Ahora, en el caso, fíjate que, por ejemplo, en el caso de la mujer, también que tiene el tema del cáncer pues, de ovario, etcétera, sí. Hacen la histerectomía, o pueden hacerlo inclusive, hay personas que pudiesen ya después que tienen su metastasis y tal, hacerse su operación y evitarse el tema, ¿no? Claro. En el caso de la próstata, ¿se la pueden quitar para evitar tener cáncer de próstata? O sea, ¿pueden operar y quitársela? Buena pregunta esa, porque muchos pacientes nos dicen en la consulta de su control regular anual que se hace en relación, primero, a su evaluación urológica integral, y segundo, obviamente, van para la parte del despistaje de cáncer de próstata. Ellos te dicen, ¿por qué no me retiran la próstata de una vez? Porque eso no funciona así. La cirugía del cáncer de próstata es un procedimiento sumamente agresivo, y en medicina todo tiene que tener indicación. Yo a mis pacientes también se lo explico en forma como símil, en forma gráfica. Es como que tú me dijeras a mí que tienes una espinilla en el brazo. Entonces tú me dirías, ¿por qué no me amputas el brazo y no me sale más la espinilla? Bueno, obviamente no te sale más nunca la espinilla, pero más tú no puedes tener una conducta sobreagresiva para algo que no tiene justificación. Entonces tú no puedes, indistintamente de la modalidad que pueda hacerse para tratar cáncer de próstata, como la prostatectomía radical, la radioterapia externa de intensidad modulada, conformada, braquiterapia o inclusive terapias locales, dásela en forma profiláctica para evitarle la probabilidad de que él pueda sufrir de cáncer de próstata. La medicina no funciona así, porque si no todas las conductas en cáncer o en oncología fueran así de drásticas. ¿Qué es lo importante realmente? Su control anual. O sea, así como la mujer tiene la educación tradicional a nivel de la historia en realizarse su despistaje para cáncer del cuello uterino y cáncer de mama, porque se vio que eso es lo que estaba diezmando la población femenina, así fue el cáncer de próstata. Pero hoy en día, afortunadamente, el número de cirugías radicales que hacemos para cáncer de próstata
cada vez están disminuyendo más, porque como se está diagnosticando de forma más precoz, existen terapias mucho más focales, menos agresivas, que tienen el mismo efecto de curabilidad para el paciente. Que no necesariamente son quirúrgicas. En la Exacto. próxima parte me gustaría que nuestro invitado nos hable de las maneras de prevenir y, por supuesto, de la obtención de los diagnósticos y todo ese proceso tan importante de la posibilidad de evitar sufrir una enfermedad que estadísticamente ya está establecida de acuerdo a la edad y para los caballeros específicamente. Así que en la próxima parte seguimos con más de este interesante tema. Informativo Mira TV. Continuamos en la entrevista. Aquí está con nosotros el doctor Nelson Díaz Layret, cirujano, urólogo y oncólogo. Él está con nosotros para hablar acerca del cáncer de próstata y en líneas generales de la salud de los hombres, bueno, en virtud de que a nivel mundial, como él nos comentó en el segmento anterior, se está celebrando y sobre todo haciendo, digamos que el alerta, ¿no?, en cuanto a la salud del hombre. Nosotros hemos querido participar en esta campaña mundial y precisamente con la invitación a nuestro querido experto Nelson Díaz Layret, quien tiene una experiencia en la materia, bueno, de primera mano, porque él es cirujano, porque él está día a día viendo esos casos en los diferentes centros de salud donde trabaja y además es muy estudioso de las nuevas tecnologías, etcétera. Por eso esta pregunta nos gustaría pues que fijáramos mucha atención en ella, porque es el tema de las posibilidades de prevención. Porque bueno, ya está establecido de acuerdo a las estadísticas y la ciencia que la posibilidad está abierta para los caballeros a partir de cierta edad. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar esto? Sí, muy interesante la pregunta, sí, y más que interesante, yo creo que es muy pertinente, porque de eso se trata, de la prevención. Por ejemplo, una forma en la cual nosotros podemos prevenir la aparición del cáncer de próstata es sabiendo identificar los factores de riesgo. Por ejemplo, el tener un hábito de vida sana previene en forma significativa la no aparición de cáncer de próstata. Ya sabemos que, por ejemplo, la gente obesa, como tiene una mayor concentración de adipocitos, que son las células grasas, y tienen una mayor concentración de leptina, eso estimula la angiogénesis, estimula la proliferación celular. Los obesos tienen mayor incidencia de cáncer de próstata que una persona relativamente delgada. También porque el obeso estimula mucho el factor de crecimiento tumoral y estimula mucho la producción de insulina. Y todos estos factores pueden significar la tormenta perfecta para la aparición de un cáncer, no solamente en próstata, sino en el resto de la economía. 2, el hábito tabáquico. Ya sabemos que el fumador tiene 3 veces más probabilidad de tener cáncer de próstata que el paciente que no fuma. Que es bastante, porque uno siempre vincula lo del tema del fumar con los pulmones, ¿no? Con la respiración. Sí, exacto. Nada que ver con la próstata. Lo otro que yo creo que es esencial es la dieta. El consumo alto de carne y de hidratos de carbono, cereales complejos como el pan, etcétera, aumenta en forma significativa la presencia de cáncer de próstata y se han hecho estudios comparativos los pacientes que tienen alto consumo de carnes e hidratos de carbono a los pacientes que consumen pescado y verduras y vegetales o que consumen verde. Ese extracto de la población tiene una incidencia relativamente baja en la aparición de cáncer de próstata. Sabemos, por ejemplo, que los asiáticos que tienen un alto consumo de vegetales, lo que es verde, soya, el licopeno, etcétera, ellos tienen a nivel del mundo el menor índice de cáncer. Pero si ese asiático se muda para Estados Unidos y adquieren el hábito alimenticio de comidas preservadas, hidratos de carbono, carne, grasas poliinsaturadas, él a lo largo del tiempo va a tener, y sobre todo su descendencia, la misma probabilidad de sufrir el cáncer de próstata que el resto del mundo. Lo otro sería tener noción también en cuanto a su herencia. Ya hay genes que se han identificado que están en relación con el cáncer de próstata, como el P53 o el PTEN, que es el fosfato tensina.
esos pacientes que saben que tienen un historial de cáncer de próstata en su familia, pues son pacientes que deberían empezarse a checar ya a edad mucho más precoz, no a los 45 años, sino a los 40 años. Entonces, existen estos métodos muy sencillos como hábitos de vida, es decir, pacientes que hagan ejercicio, moderar o hacer relativamente balanceado su alimentación, disminuir la ingesta de tabaco, y saber que si tiene un antecedente, primera son de cáncer de próstata, checarse en forma precoz, yo creo que son las medidas profilácticas y de prevención más importantes. ¿Hay diferentes cánceres de próstata? Sí, hay diferentes cánceres de próstata. Lo que pasa es que el más frecuente es el adenocarcinoma, que es el cáncer de las glándulas propias que están en la glándula prostática. Pues están los histiossarcomas, los carcinomas endometrioides de próstata, etc. Pero realmente la frecuencia es relativamente baja. El más frecuente sigue siendo el adenocarcinoma en el orden casi del 98-95%. ¿Hay intervenciones quirúrgicas preventivas para la próstata? Que digan, bueno, por prevención se prevé la próstata. No, ¿eso existe? No, ¿O es mito? No. No existe operaciones preventivas para la próstata. La próstata, cuando la intervenimos, bien sea por patología benigna, por el método que prefiera y maneje el cirujano, bien sea láser, cirugía endurológica, laparoscópica o robótica, tiene que tener una indicación clara. Pero no existe un procedimiento preventivo, profiláctico o algo que tú puedas intervenir para evitar a posteriores el cáncer, no. ¿Qué aspecto fundamental hace la diferencia entre la posibilidad de un tratamiento, digamos, con medicamentos, etcétera, no invasivo, a una cirugía? Bueno, es que es un poquito complejo porque las alternativas terapéuticas que tú le ofreces al paciente depende del estadio de la enfermedad. Es decir, qué tan avanzada o no está la enfermedad y cuál es su agresividad biológica. Si la enfermedad está muy órgano confinada y la carga tumoral es sumamente pequeña, existen métodos mínimamente invasivos en el cual tú puedes intervenir solamente una parte de la próstata, como el caso de la braquiterapia, la crioterapia, el HIFU. Existen varias alternativas. Hoy en día se está hablando mucho del Focalis, en el cual no tenemos que ser tan agresivo en la parte quirúrgica radical para preservar la próstata sana del paciente. Ya cuando la enfermedad está un poquito más avanzada locorregionalmente, pues ya tenemos que ser mucho más radicales, porque la esencia es la curabilidad. Y entonces ya tú le ofreces al paciente generalmente la cirugía radical, porque es el que te da el mayor porcentaje de curabilidad, casi en el orden del 97%. Pues si tengo otras alternativas como la braquiterapia, la radioterapia o métodos combinados, la resección radical transuretral como método de descarga y paciente que lo pueda dar lo que se llama bloqueo androgénico, porque también depende de la edad del paciente y la expectativa de vida del paciente. No es lo mismo hacer un diagnóstico de cáncer de próstata a un paciente de 60 años o de 59 años, que tiene que ser todo lo agresivo que tengas que ser, porque la expectativa de vida de ese paciente es sumamente alta, por encima de 15 años. Son pacientes que todavía están laboralmente productivos e incorporados a una sociedad. Entonces son los pacientes que tratamos de hacer lo más radical posible, asegurando la curabilidad, porque tiene una expectativa de vida muy alta. A ese mismo paciente, quizás con esa misma enfermedad y ese mismo estadio, pero que tenga 78 años. En un año puede hacer una gran diferencia en cuanto a la próstata para el hombre. En un año, por ejemplo, sin ir al médico, el tiempo en el cual se puede desarrollar eso. Afortunadamente, el cáncer de próstata, para que tú veas, es una enfermedad que avisa en el sentido que es de progresión relativamente lenta. Es por eso que los despistajes los hacemos anuales. Si tú lo diagnosticas a tiempo, si tú tienes un paciente este año, ¿verdad?, y te salió normal, no tiene que ser tan inquisitivo en verlo cada 3 o 4 meses, porque en el peor de los casos, que fuera a desarrollar la enfermedad, no va a ser de magnitud tal que le pueda comprometer la vida al paciente. Entonces te da tiempo de verlo cada 12, 16 e inclusive hay conductas que hablan de cada 18 meses si su factor de riesgo es sumamente bajo, antígenos que están negativizados en 0, por ejemplo, porque te da tiempo de diagnosticar la enfermedad a tiempo. Entonces, no hace falta tener un seguimiento tan riguroso, pero lo que sí es importante es controlarlo anualmente, como término medio, porque si llega a aparecer algo, como todo en medicina, y si lo diagnosticas a tiempo, pues las probabilidades de hacer
de hacerlo bien y de salvar la vida al paciente son todas. ¿Qué significa, y en tu experiencia viendo tantos pacientes cada día, desde la perspectiva psicológica, este tema de la próstata para el hombre, el tema de asistir al médico específicamente para esto? Bueno, mira, ante la década de los 80, yo diría que inclusive antes que apareciera el antígeno prostático como marcador tumoral como método de tamizaje para el diagnóstico de cáncer de próstata, el hombre no iba para el urólogo, porque básicamente la única herramienta diagnóstica que teníamos era el tacto, y obviamente existen muchos tabús y existía mucha desinformación en relación al tacto rectal como método diagnóstico, y no iban. Pero cuando iban el paciente ya era muy tarde, la enfermedad estaba muy avanzada, ya le iba a comprometer la vida. El tacto rectal sigue siendo todavía la herramienta diagnóstica fundamental porque el 70% del cáncer de próstata es palpable, es como el cáncer de mama. ¿Qué tocan? La mujer, por ejemplo, muchas veces es la mujer que le dice al ginecólogo tengo que una necesita una pelotica. Claro, la mamografía y el eco mamario son estudios paraclínicos complementarios y fundamental para el diagnóstico de cáncer de mama. Sí, pero el ginecólogo siempre le recalca, tienes que palparte, tócate, Claro. porque realmente el cáncer de mama, al igual que el cáncer de próstata, es palpable. Entonces tú puedes tener un El cáncer de próstata es palpable a través del tacto. del tacto. Exclusión. Lo tocas como una pelotica. ¿Y se siente, Se siente. algo duro o algo Sí, así? se siente algo duro. Normalmente la próstata tiene una consistencia que llamamos nosotros fibroelástica. Es como tocarse la punta de la nariz. Cuando tú empiezas a ¿Qué tocar la tal? próstata, como tocas el mentón, que ya ahí existe un cambio en la consistencia, que es un poco más dura, o existe irregularidad de su superficie, o toca como unas métricas, somos nódulos, la probabilidad de que eso sea cáncer son por encima del 80%. Entonces el tacto como herramienta diagnóstica sigue siendo la piedra angular, es fundamental, es lo que tiene el mayor valor predictivo para el diagnóstico de cáncer. Sin embargo, hay que correlacionarlo con el antígeno prostático. Pero ya no hay tanto estigma como hubo en el pasado con respecto A eso que te iba con la pregunta. Cuando empezó el antígeno prostático y empezamos a diagnosticar en forma vertiginosa muchos nuevos casos que antes no se diagnosticaba, empezamos a ver que eran pacientes que no tenían por qué llegarnos tarde a la consulta para el diagnóstico y que ya no podíamos ofrecerle mayor cosa. Anteriormente el paciente con cáncer de próstata no se le ofrecía absolutamente nada. Era un paciente que estaba condenado prácticamente a morir. Qué horrible. Y entonces una noticia muy triste, porque si el cáncer de próstata es la primera causa de muerte por cáncer del hombre, y si lo diagnosticamos y no podemos hacer nada, pues nos sentíamos muy frustrados. Al diagnosticarlos a tiempo, esa proporción se invirtió. Salvamos muchísimo más pacientes y solamente los muy avanzados, que son ya una minoría, son los que se nos escapan en relación al manejo. Entonces eso crea una conciencia a nivel del mundo del hombre. Dice, entonces déjame chequearme, pues la diferencia está entre la vida y la muerte y ya se está demostrando. El hombre empezó, al igual que la mujer, a adquirir una conciencia de que tiene que ir para su urólogo, el urólogo que sea de su confianza. Y vivir su momento. Ya nos tenemos que despedir, me gustaría ya pues tus palabras finales como para analizar pues y para que las personas le quede ese mensaje de tu parte en este mes tan importante. Bueno, nuevamente recordar que el mes de noviembre, pero al igual que el mes de noviembre, así como hice anteriormente un llamado en relación al mes de octubre, en relación que es el mes que se escogió para el estudio o para conmemorar o para ratificar o enfatizar el despistaje de cáncer de mama, y noviembre se escogió para el cáncer de la salud masculina y básicamente el cáncer de próstata. Todos los meses tienen que ser noviembre, todos los meses son noviembre, es decir, no tienen que esperar el mes de noviembre para recordarle la importancia en relación a su diagnóstico precoz. Aquí el mensaje final, ¿verdad?, es que acudan anualmente porque eso hace la diferencia entre la vida y la muerte. Muchísimas gracias, Nelson. Siempre un verdadero placer conversar contigo y además muy educativo para todos. Muchísimas gracias. Gracias, Daisy. Gracias por todo. Gracias por la audiencia. Gracias por tomar de tu valioso tiempo para compartir con nosotros y a ustedes, nuestros queridos televidentes, muchísimas gracias por una vez más permitirnos entrar a sus diferentes sitios de trabajo y hogares. Nos despedimos a nombre de nuestro director Antonio Brantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa. Hasta la próxima.
Uy, qué pesado.